Buenas tardes, mi nombre es José Rivero, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro, del Decanato de Ingeniería. A continuación, le voy a hablar sobre el montaje metalográfico del acero inoxidable. Debido a la resistencia a la corrosión y su acabado superficial óptimo, los aceros inoxidables juegan un papel destacado en la industria aeronáutica, química, médica, alimentaria, en cocinadas profesionales, así como en arquitectura y joyería. Los aceros inoxidables se utilizan con frecuencia en aplicaciones de automoción. La metalografía de los aceros inoxidables es una parte importante del proceso de control de calidad general en numerosos entornos de producción. Las principales pruebas metalográficas son medición del tamaño de los granos, investigación de la estructura general, incluyendo el contenido de martensita, ferrita, perlita o austenita, identificación de la ferrita delta y fase sigma, evaluación de carburos y su distribución, y la investigación de soldadura. Además, la metalografía se utiliza en análisis de errores para investigar los mecanismos de corrosión y oxidación. Para la preparación del acero inoxidable es necesario saber parte del esmerilado y pulido. Los aceros inoxidables férricos son blandos, mientras que los austeníticos son dulces. Ambos son propensos a la deformación mecánica durante la preparación metalográfica del acero inoxidable. Normalmente el pulido final hace que estos aceros sean muy reflectantes. No obstante, si no se someten a dicho pulido previo, la deformación reaparecerá después del ataque químico. Debido a su dureza, los aceros martensíticos son relativamente fáciles de pulir. Sin embargo, se debe tener cuidado para preservar los carburos. El pulido electrolítico de los aceros inoxidables, en trabajos de investigación o en una comprobación rápida y general de la microestructura del acero inoxidable, el pulido del ataque electrolítico puede ser una alternativa al pulido mecánico, ya que no conlleva ninguna deformación mecánica. El pulido electrolítico ofrece resultados excelentes al comprobar la microestructura del acero inoxidable. No obstante, el proceso puede disolver algunos elementos como pequeños carburos, por lo que se prestará especial atención. Recomendación para el esmerilado y el pulido de los aceros inoxidables. Es recomendable que el esmerilado es el primer paso en la eliminación mecánica del material. Un esmerilado adecuado elimina el material de la superficie dañada o deformación, a la vez que limita la cantidad de deformaciones adicional en la superficie. El objetivo es lograr una superficie plana con un daño mínimo que se pueda eliminar fácilmente durante el pulido, empleando el mínimo tiempo posible. El esmerilado elimina el material utilizando partículas abrasivas que producen virutas de material de la muestra. El proceso de creación de virutas con un grano abrasivo cortante produce una deformación mínima en la muestra, que logra una elevada tasa de eliminación. El esmerilado se divide en dos procesos: el esmerilado plano y el esmerilado fino. El esmerilado plano garantiza que la superficie de todas las muestras sean similares, con independencia del estado inicial y su tratamiento previo. Además, al procesar varias muestras en un soporte, se debe tener cuidado para que todas estén al mismo nivel. Antes de continuar con el siguiente paso, el esmerilado fino, el cual el esmerilado fino produce una superficie con poca deformación que se puede eliminar fácilmente durante el pulido. Debido a las desventajas de los papeles esmerilados, se dispone de superficies compuestas para un esmerilado fino alternativo, a la fin de mejorar y facilitar el esmerilado fino. Se puede obtener una tasa de eliminación de material alta utilizando granos de tamaños 15, 9 y 6. El pulido en el esmerilado, el pulido se utiliza para eliminar los daños generados en pasos anteriores. Esto se logra con sucesivos pasos
de partículas abrasivas de refinamiento. El pulido se divide en dos pasos diferentes. El pulido de diamante, el pulido de diamante se utiliza como un abrasivo para tratar la eliminación de material de forma más rápida con unos excelentes resultados de plenitud. Ningún otro abrasivo ofrece resultados similares. Y el pulido de óxido. Ciertos materiales, específicamente los blandos y dúctiles, requieren un pulido final aplicando el pulido de óxido para obtener una calidad excelente. La combinación de la actividad química y una abrasión suave y fina evita la aparición de arañazo y deformación en la muestra. Los ataques químicos del acero requieren experiencia y paciencia. Existen numerosos estudios sobre los reactivos y les recomiendo que utilicen diferentes productos hasta establecer varias soluciones que se adapten a los materiales que preparas con más frecuencia en tu laboratorio. Para obtener un ataque con buenos resultados es importante realizar un correcto pulido de oxígeno final. En resumen, el acero inoxidable es un material resistente a la corrosión con un alto contenido en cromo y níquel. Los aceros férricos y austeníticos son más blandos que los aceros inoxidables martensíticos y ofrecen mayor ductibilidad. La dureza y ductibilidad puede variar dependiendo de la aleación y del tratamiento térmico. No obstante, ambos tipos tienden a la deformación mecánica y al rayado durante la preparación metalográfica. Por consiguiente, la preparación electrolítica es una buena alternativa a los procedimientos de esmerilado y pulido mecánico. Para la preparación exitosa del acero inoxidable con un pulido mecánico es recomendable que 1. Evite los abrasivos toscos en el esmerilado plano y en el esmerilado fino y pulido de diamante sea exhaustivo y que garantice la eliminación de toda la deformación del esmerilado plano. 2. Un pulido de oxígeno final con sílice coloidal y alumina permitirá obtener una superficie sin deformación. 3. Un procedimiento en 4 pasos, completados con un equipo de preparación automático que ofrecerán resultados adecuados y perdurables. La metalografía estudia la constitución y la estructura de metales y aleación, siendo de vital importancia a la hora de analizar el comportamiento de los materiales. Para conocer la microestructura de los metales es necesario preparar cuidadosamente su superficie. La preparación de la muestra o probeta consiste, en general, en obtener primero una superficie plana y semipulida, terminando con un pulido final. El final de la operación es la obtención de una superficie espectacular para después realizar un ataque químico. Para después de realizar un ataque químico, puedo observar al microscopio. Por lo tanto, los casos que consideremos de manera cuidadosa en la preparación de las muestras metalográficas son el corte de la muestra, el montaje y espastillado de la muestra, el desbaste, el lijado y el pulido de la muestra. El primer paso vendría siendo el corte, que lo acabamos de mencionar, el corte de la muestra o probeta. El corte metalográfico es el primer y uno de los más importantes pasos en la preparación de las muestras. Al cortar la pieza para conseguir la muestra que se requiere analizar, se debe asegurar que no se genere un calor excesivo que modifique o incluso destruya la muestra metalográfica. La superficie de la muestra
tras el corte debe quedar libre de daños térmicos y con una deformación mecánica muy pequeña. De no ser así, los siguientes pasos de la preparación de la muestra nos llevarán mucho tiempo e incluso no podremos quitar estas distorsiones durante la fase de lijado y pulido de la muestra, llevándonos a error durante el análisis microscópico o dureza. En esos casos podemos llegar a no poder ver la estructura real de la muestra y no servir de nada nuestro trabajo. Para realizar un buen corte de la muestra se debe seleccionar una cortadora y el disco de corte más adecuado para su aplicación y utilizar un adhesivo para el agua de recirculación que permita enfriar correctamente la pieza y no oxidarla. El segundo paso es el montaje y el espatillado de la muestra y probetas metalográficas. El montaje es el segundo paso a seguir en la preparación de las muestras. Si utilizamos resinas de espatillado, permite obtener una serie de ventajas frente a la muestra no espatilladas. La protección y soporte de la superficie de la muestra siempre se deben utilizar cuando se quiere analizar la muestra muy cerca de la superficie. Facilitar el manejo de la muestra. Disponer de varias muestras pequeñas en el mismo montaje. El tercer paso es el desbaste, el lijado y el pulido del ataque químico. El lijado y pulido es la parte de la preparación de la muestra que nos permite tener una superficie lo suficientemente lisa como para hacer el análisis microscópico o de dureza. Para el lijado, tradicionalmente se han usado las lijas de carburo de silicio en base de papel o adhesivo, aunque cada vez que se usan más lijas de diamante que se han popularizado para utilizarlas en el lijado automáticos con cabezal para la preparación de las muestras en presión individual o central. Para el pulido de muestras se han ido incorporando nuevos paños duros que permiten conseguir una fantástica plenitud de la muestra en el prepulido con diamante de 9 a 6 micras. El pulido final con diamante de 3 a 1 micra se realiza con paños textiles. Una vez tenemos la superficie libre de rayas, se usa un reactivo químico que ataca selectivamente a las diferentes partes estructurales de nuestra muestra a través del microscopio. Un reactivo bastante utilizado es el nital. El cuarto paso es el examen microscópico y análisis de imagen. Se requiere un microscopio invertido para el análisis de la muestra debido a la opacidad de los metales y aleaciones. Opera con la luz reflejada del metal. Para poder observar la muestra es necesario preparar una probeta y pulir la superficie a espejo. A estos microscopios se recomienda incorporar una cámara digital de gran capacidad y refresco de imagen con un software fácil de manejar. ¿Cómo seleccionamos un método de preparación metalográfica? El metalograma muestra los materiales conforme a las propiedades físicas concretas, donde nos muestra la dureza y la ductibilidad. La dureza se trata de las características más sencillas de medir, aunque no aporta suficiente información sobre un material a fin de encontrar el método de preparación correcto. La ductibilidad alude a la capacidad de un material de reforzarse plásticamente, siendo importante para el esmerilado y pulido. Esta propiedad expresa cómo responde el material a la agresividad, a la abrasión mecánica.
Y tenemos la microscopia óptima. Con microscopia óptima, el microscopio de luz se utiliza para estudiar la microestructura. Los sistemas de iluminación ópticos son elementos básicos. Para los materiales que son opacos a la luz visible, todos los metales, metales, muchas cerámicas y polímeros. Solamente la superficie está sujeta a la observación y el microscopio de luz debe ser utilizado en un modo de reflexión. Los contrastes en el resultado de la imagen se producen por las diferencias en la reflectividad de las diversas regiones de la microestructura. Cuando la microestructura de la segunda fase se ha de examinar, se elige un reactivo de ataque que produce una textura diferente para cada fase, de manera que las diferentes fases se puedan seguir unas de otras. La aplicación máxima posible con un microscopio electrónico es de una aproximación entre 2000 aumentos. La microscopia electrónica de transmisión, la imagen que se ve con el microscopio de transmisión está formada por un haz de electrones que pasa a través de la muestra. Los detalles de las características microestructurales internas son accesibles a la observación. Los contrastes en la imagen son producidos por las diferencias en la dispersión de la viga o de difracción producida entre diversos elementos de la microestructura o un defecto. El haz transmitido se proyecta sobre una pantalla fluorescente o una película fotográfica para que la imagen pueda ser revisada. Bueno, gracias, espero que hayan podido tener y apreciado ciertos conocimientos sobre la metalografía del acero inoxidable.